En el pasillo del Palacio de Justicia de Madrid. El eco de unas voces airadas se filtraba a través de la puerta entreabierta de la sala 4C. Javier López, con su uniforme gris de limpiador, se detuvo con el trapeador en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba 20 años fregando aquellos suelos, vaciando papeleras en salas donde se decidían destinos ajenos, escuchando en silencio juicios que le habían cambiado la vida. A sus 40 años, ya no era solo un limpiador invisible, era un estudiante de derecho nocturno, devorando libros bajo la luz tenue de su pequeño apartamento en Lavapiés. Pero aquel martes de octubre, el silencio que siempre lo había protegido se rompió. Dentro, Isabel Serrano, la magnate del vino de Rioja, enfrentaba un divorcio que amenazaba con desmantelar su imperio. Su exmarido, Carlos Ruiz, un hombre de sonrisa falsa y ambiciones voraces, reclamaba la mitad de todo. Javier sabía cada detalle, había leído los expedientes en las noches de insomnio, impulsado por sus propias cicatrices de traición. La voz del juez Mendoza resonó como un trueno: «Señor García». ¿Qué demonios significa esto? ¿Retirarse en mitad del juicio? Antonio García, el abogado estrella de Isabel, balbuceó algo sobre un conflicto de intereses repentino. Javier apretó el puño. Sabía que era mentira. García había sido comprado o amenazado por Carlos. Lo había visto la noche anterior, en un bar cercano al tribunal, recibiendo un sobre de un hombre con pinta de matón. El silencio de Javier, ese velo que lo había mantenido a salvo durante años, ahora ardía como una herida abierta. Su propia esposa lo había traicionado 15 años atrás, huyendo con un socio que le robó su pequeño taller de reparaciones, dejándolo en la ruina y con un hijo al que apenas veía. Aquella traición lo había empujado a las sombras, a limpiar tribunales donde la justicia parecía un lujo para los ricos. Pero ver a Isabel sola, pálida como un fantasma, removió algo profundo, la rabia contenida. El deseo de venganza no por sangre, sino por equilibrar la balanza. Isabel salió de la sala, el teléfono temblando en su mano. Llamaba a despachos de abogados, uno tras otro, su voz quebrándose con cada rechazo. Lo siento, señora Serrano, pero en 1 hora y media es imposible prepararse para un caso como este. Javier la observó desde el fondo del pasillo. El trapeador olvidado. Su mente bullía, conocía el caso al dedillo. Los resquicios legales del acuerdo prenupcial que Carlos intentaba romper alegando coacción y activos ocultos. Isabel había construido su bodega, Serrano Vinos, desde cero, con uvas de sus viñedos en Haro, mientras Carlos se limitaba a posar en galas y derrochar en yates alquilados. El juez le había dado hasta la 1 para encontrar representación. ¿O procedería sin abogado? Javier sintió el pulso de la venganza. No era solo ayudar, era exponer la podredumbre de hombres como Carlos, que traicionaban en silencio y salían impunes. En el armario de limpieza, Javier marcó el número de su profesor, Miguel Ortega. Profesor, necesito su ayuda. Es urgente. Ortega, un jurista jubilado de 70 años con ojos sabios y un bastón que golpeaba el suelo como un veredicto. Lo había tomado bajo su ala en la Universidad Complutense. Javier. ¿Qué pasa? Suenas agitado. Javier le contó todo. La traición de García. La soledad de Isabel. Quiero representarla. Sé el caso. Puedo hacerlo. Silencio al otro lado. Eres un estudiante de segundo año.
Javier. No estás colegiado. Pero con su supervisión. Según las normas de práctica estudiantil. Sí puedo. Por favor. Profesor. Es su única oportunidad. Ortega suspiró. Pero Javier oyó el clic del bastón, estaré allí en 20 minutos. Pero tú llevarás el peso. Chico. Yo solo firmo. Javier se acercó a Isabel, que estaba sentada en un banco de mármol. La cabeza entre las manos. Señora Serrano. Perdone. Soy Javier López. Trabajo aquí. He oído lo que ha pasado. Ella levantó la vista. Ojos enrojecidos por la ira contenida. ¿Y usted qué sabe? ¿Va a limpiar mi desastre? Javier tragó saliva. El dolor de su propia traición dándole fuerza. Sé más de lo que imagina. He estudiado derecho por las noches. Conozco su caso, el prenupcial es sólido. Carlos no contribuyó nada. Puedo representarla. Bajo supervisión de un abogado colegiado. Isabel lo miró como si fuera un loco. Pero en su voz temblaba la desesperación. Si es mi única opción. Adelante. No tengo nada que perder. Excepto todo. Entraron en la sala justo cuando el juez golpeaba el mazo para reanudar. Señora Serrano. ¿Ha encontrado representación? Javier dio un paso al frente. El uniforme aún puesto. Pero la voz firme. Yo la representaré. Su señoría. Soy estudiante de Derecho. Supervisado por el profesor Miguel Ortega. El abogado de Carlos. Luis Navarro. Un tiburón de traje caro. Se rió. Esto es una broma. ¿Verdad? ¿Un limpiador jugando a ser abogado? El juez Mendoza frunció el ceño. Pero Ortega intervino, es legal. Su señoría. Estoy aquí para supervisar. Mendoza dudó. Intrigado por el giro. Proceda. Señor López. Pero no le daré trato preferente. Si falla. Su clienta paga el precio. Javier asintió. El corazón latiéndole como un tambor de Semana Santa. La venganza empezaba, no con gritos, sino con la verdad afilada como un cuchillo. Navarro llamó a Carlos al estrado. El hombre se sentó. Arrogante. Con su sonrisa de depredador. Contó su versión, como Isabel lo había presionado para firmar el prenupcial. Como había apoyado el negocio yendo a ferias vinícolas. Pero sin aportar un euro. Javier se levantó para el contrainterrogatorio. El silencio de la sala pesando como plomo. Señor Ruiz. Dice que no entendió el prenupcial. ¿Tenía un abogado presente? Sí. Pero era de Isabel. ¿Le hizo preguntas? No recuerdo. ¿Javier empujó más, contribuyó financieramente al matrimonio? Apoyé emocionalmente. ¿Gestionó las bodegas? ¿Vendió una sola botella? Carlos se removió. La máscara cayendo. No era mi rol. Javier sintió la adrenalina, cada pregunta era un golpe a la traición de Carlos. Un eco de su propio dolor. Afirma que Isabel ocultó activos. ¿Pruebas? Documentos que vi. ¿Dónde están? Los tiene ella. Javier sonrió por dentro, mentiras vacías. No más preguntas. La tensión crecía. Navarro llamó a una testigo. Elena Vargas. Exasistente de Carlos. Vi estados de cuentas en paraísos fiscales, Islas Caimán.
¿Suiza? El público murmuró. Isabel susurró a Javier, es falso. Carlos lo inventó para vengarse de que lo dejara. Javier atacó, ¿verificó esos documentos? ¿Llamó a los bancos? No. ¿Su salario lo pagaba Isabel? Sí. ¿Y ahora testifica contra ella por lealtad a Carlos? Elena titubeó. La duda plantada. La venganza de Javier se tejía en silencio, exponer la red de mentiras. Hacer que el traidor pagara con su propia arrogancia. Luego vino el experto. El doctor Rafael Soto. Contable forense. Estime 150 millones ocultos en sociedades pantalla. Isabel palideció. Javier interrogó, ¿verificó independientemente? Me basé en documentos de Carlos. Revisó las declaraciones fiscales de Serrano Vinos. ¿Auditadas por Hacienda? No encontré discrepancias. Pero. Javier presentó los informes fiscales de Isabel. Impecables. Hacienda no halló nada. Y usted sí. ¿Con papeles dudosos? Soto sudó. La credibilidad hecha trizas. Javier sentía el precio, su propia exposición. El riesgo de fallar y revivir su trauma. Isabel testificó. Voz temblorosa pero firme, construí todo sola. Carlos solo gastaba. Fabricó pruebas por venganza. Porque lo dejé al descubrir sus infidelidades. Su contable confirmó, todo declarado. No hay ocultos. Navarro presionó. Pero Javier objetó con precisión. Protegiendo cada flaqueza. En los alegatos finales. Navarro bramó, Carlos merece su parte. Isabel lo engañó. Javier se dirigió al jurado, esto es traición pura. Carlos firmó libremente. Vivió del sudor de Isabel y ahora miente para robar más. La justicia no es para los traidores. El silencio era ensordecedor. La tensión a punto de estallar. Al día siguiente. El veredicto, a favor de Isabel Serrano. El prenupcial es válido. No hay activos ocultos. Carlos salió furioso. Su mundo derrumbado. Isabel abrazó a Javier, me salvaste. ¿Pero por qué? Porque sé lo que es ser traicionado en silencio. Una semana después. Isabel lo llamó, toma 40.000 euros como gratitud. Y cuando te colegies. Únete a mi equipo como abogado corporativo. Javier aceptó. Pero el precio era alto, la venganza lo había liberado. Pero también le recordaba que cada elección deja cicatrices. 2 años después. En su oficina con vistas a la Gran Vía. Javier miraba el Palacio de Justicia. Ya no limpiaba suelos, limpiaba injusticias. Pero en las noches. El silencio de su pasado aún susurraba. Recordándole el costo de romperlo.